Mamá, ahora que papá no está vivo, la casa es muy grande para ti. Te vas a deprimir aquí. Es mejor venderla. Sí, mamá. Mejor la vendemos y te vienes a vivir con nosotras, para que no estés sola. No quiero molestarlos, hijos. Estaré bien. Mamá, haz caso a tus hijas. Estarás mejor en compañía de tus nietos. La casa se vendió rápido, demasiado rápido. El dinero también se repartió rápido, entre los 3 hijos, como si fuera una herencia que ya les pertenecía. Nadie le preguntó a Elena qué quería hacer. Nadie le dijo, mamá, esto también es tuyo. Ella solo guardó su ropa en una maleta pequeña y se fue. Primero llegó a la casa de su hija menor. Al inicio todo parecía tranquilo. Mamá, descansa. Aquí no te va a faltar nada. Mamá, siéntate, yo te sirvo. Mamá, estás en tu casa. Elena sonreía en silencio. Quería creer que había tomado la decisión correcta. Los primeros días fueron amables, pero la amabilidad empezó a desgastarse. La rutina cambió, las miradas ya no eran las mismas. Los gestos se volvieron incómodos, los silencios más largos. Un día, mientras estaban en la mesa, su hija dejó caer una frase sin mirarla. Mamá, estás comiendo bastante. Elena levantó la mirada confundida. Es que hay que cuidar los gastos, tú sabes cómo está todo. No fue un reclamo directo, pero dolió igual. ¡Apúrate con esos platos, mamá! Llevas mucho tiempo aquí y necesito ayuda. Desde ese día, Elena empezó a servirse menos. A veces repetía que ya había comido, aunque no fuera verdad. Los días siguieron, y las pequeñas incomodidades se hicieron costumbre. Mamá, trata de no ensuciar tanto. Mamá, ordena bien tus cosas. Mamá, avisa antes de usar algo. Ya no era su casa, era un lugar donde tenía que pedir permiso para todo. Una tarde, mientras Elena estaba en su cuarto, escuchó la voz de su hija al teléfono. Oye, ya te toca a ti. Sí, mamá está acá, pero ya sabes cómo es. Come bastante y desordena todo. No voy a poder tenerla mucho tiempo. Elena se quedó en silencio. No salió, no preguntó, no dijo nada, porque hay momentos en los que el corazón entiende, aunque nadie lo diga de frente. Esa noche se encomendó al Señor como siempre lo hacía y empezó a entender que no había tomado una buena decisión. Mamá, mi hermana quiere que vayas a esta dirección urgente. Ella te esperará allí. Mi hija necesita mi ayuda urgente. Será mejor que me apure. Elena hace su maleta confiando en que, como siempre, todo tenía un sentido que ella aún no alcanzaba a ver. Llegó a la estación que le había dicho su hija y se sentó esperando, mirando la calle con paciencia. Pensó que alguien vendría por ella en cualquier momento y esperó. El movimiento de la mañana seguía su curso. Personas caminando, autos pasando, el ruido cotidiano de la ciudad que no se detenía por nadie. Elena esperaba en silencio, sosteniendo su maleta, observando cada figura que se acercaba con una leve esperanza que se apagaba al instante. Las horas comenzaron a caer y su hija no llegaba. Se tocaba el estómago porque ya tenía hambre. Llegó la tarde, revisó varias veces la dirección que le habían dado. Miró alrededor buscando alguna señal, algún rostro conocido, alguna explicación. Pero no había nada. Nadie llegaba. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las luces de la calle se encendieron una a una, la verdad empezó a abrirse paso, lenta y dolorosa. Señor, llena de bondad y misericordia los corazones de mis hijos, por favor. Quizá esta no es la dirección. Tal vez mi hija me estuvo esperando en otro lugar. Mejor voy a preguntar. Sí, hermana. Mamá sigue ahí. No se ha movido. Mejor dejémosla ahí. Como ya está vieja, no va a aguantar el frío. Abuelita, ¿se encuentra bien? Hijito,
¿me podrías decir si esa dirección es aquí? Mi hija me dijo que me esperaría, pero ya se hizo tarde. Sí, es aquí, abuelita. ¿Tiene algún número para comunicarme con sus familiares? Ya es tarde, y usted no debería estar sola a esta hora. Ya no, hijito. Me gustaría poder darle posada, pero en mi casa tengo muchos hermanos y apenas cabemos con mi mamá. Mire, aquí cerca hay una parroquia. Venga, yo la llevo. Está bien, gracias, hijito, pero no me vayas a llevar lejos, para venir mañana temprano. Quizá mi hija está muy preocupada buscándome. En la parroquia la recibieron con una manta, algo caliente y una cama pequeña. Elena entró en silencio, con la maleta apretada contra el pecho, como si aún creyera que al amanecer todo se aclararía. Pero esa noche casi no durmió. Permaneció despierta mirando la oscuridad, sintiendo cómo el abandono iba tomando forma dentro de ella. A ratos cerraba los ojos y se encomendaba a Dios y con mucha fe, repitiéndose que todo había sido una confusión. En la mañana siguiente, la hija mayor recibió una llamada del banco. Le informaron que su papá había dejado unos ahorros a nombre de su mamá y que era indispensable la presencia de la señora Elena para que firme. La noticia la sacudió de inmediato. No avisó a sus hermanos ni dijo una sola palabra sobre el dinero. Salió apresurada a buscar a su madre, movida no por culpa, sino por codicia. Después de preguntar por varias calles y fingir preocupación delante de la gente, logró ubicar la parroquia. Al encontrar a Elena cambió el rostro, la voz y hasta el paso. Se mostró angustiada, arrepentida, cariñosa. Le hizo creer que todo había sido un error entre hermanas, una confusión vergonzosa que ella jamás habría permitido si hubiera sabido lo que estaba pasando. Elena la escuchó cansada, herida, todavía con lágrimas acumuladas en los ojos. Y como tantas madres, eligió creer no porque la mentira fuera convincente, sino porque necesitaba aferrarse a algo que no terminara de romperla. La hija se la llevó a casa y durante esas horas la trató con una amabilidad que parecía sincera. Le sirvió comida, la hizo sentir cómoda, le habló de tranquilidad, de cuidado y de una nueva etapa en la que ya no le faltaría nada. Poco a poco fue sembrando la idea de abrirle una cuenta para que sus hijos pudieran darle una propina mensual y así ella tuviera algo propio. Elena, ingenua y necesitada de afecto, sintió que quizá aún quedaba algo de amor en sus hijos. Pensó que, tal vez, el sufrimiento de la noche anterior había terminado. Mamá, el señor te dirá que firmes unos papeles. Solo es por procedimiento, ya que la cuenta estará a tu nombre. Solo firmas. Muchas gracias, hijita. Buenas tardes, señora Elena. Su esposo era un gran amigo. Me alegra verla. Como le dije a su hija, solo debe de firmar aquí. Y con ello procederemos a realizar su solicitud de reembolso. Aquí tiene mi tarjeta por si llega a necesitar algo. Estaré feliz de poder ayudarla. Mamá, firma de una vez, tenemos que regresar a casa, urgente. Aquí firme, señora Elena, por favor. Eso sería todo. Ya la estaría llamando para el reembolso. Mamá, apúrate, muy lento caminas. Avanza, ya es tarde. Mamá, come rápido, que ya te tienes que ir a dormir. Hijita, ¿hice algo que te molesta? Porque mi hijita estará molesta conmigo. Será mejor a que hable con ella. No te hagas la víctima, si fue tu idea. Yo quiero saber si papá nos dejó dinero en el banco, porque siempre iba al banco. Quizá nos dejó algo más. Papá solo dejó deudas en el banco. Si van a pagar, vayan. Si no hay nada, no me interesa, mamá. Siempre me esforcé porque nunca les falta nada y los cuide con cariño a mis hijos. Señor, dame fuerzas. Elena escuchó todo. Cada palabra le fue abriendo los ojos. Ahí comprendió que ninguno estaba pensando en ella, ni en su dolor, ni en su soledad, ni en su vejez. Esa noche, su hija mayor pasó por su cuarto a ver si dormía. Elena fingió dormir. Fingió seguir siendo la madre ingenua que todavía confiaba en ellos, pero por dentro ya no era la misma. El dolor seguía ahí, sí, pero ahora venía acompañado de una verdad mucho más dura. Sus hijos jamás estaban pensando en ella.
A la mañana siguiente, la hija mayor terminó de quitarse la máscara. Ya no había ni rastro de paciencia. Le habló con molestia, con ese fastidio que se le tiene a alguien que ya dejó de servir. Le dijo: Voy a recoger a mi suegra, porque mañana viene a visitar a mi esposo. Y mañana te llevo a la casa de tu otro hijo, porque aquí ya no voy a tener espacio. Elena sintió que esas palabras le cayeron encima como una puerta cerrándose. Pero aún así, con la tristeza atravesada en la voz, solo respondió: «Está bien, hijita». La hija se fue, y Elena se quedó sola. Salió a la calle a tomar un poco de sol. Se sentó pensativa, en silencio, con el alma cansada. Fue entonces cuando apareció el joven que la había ayudado aquella noche y la había llevado a la parroquia. Al verla se alegró sinceramente. Elena también se alegró, porque a veces la bondad de un extraño abriga más que la sangre de una familia entera. Mientras hablaban, recordó al ejecutivo del banco que le dio su tarjeta. En ese momento sintió algo en el corazón. No era casualidad. Era como si Dios mismo le estuviera empujando el alma para que abriera los ojos por completo. Entonces le pidió al joven, con humildad, que por favor la ayudara a llamar al ejecutivo. El muchacho aceptó enseguida y la acompañó hasta una tienda donde había un teléfono público. Incluso sacó unas monedas para que pudiera llamar. Cuando el ejecutivo respondió, le dijo que justamente estaba a punto de llamar a su hija para avisarle que ya podía acercarse a recoger el cheque que su esposo le había dejado. Elena quedó helada. Así que sí había dinero, sí existía ese ahorro. Y su esposo, aún antes de irse al cielo, había seguido pensando en protegerla. Sintió un dolor inmenso, pero también una claridad que ya no podía ignorar. Su hija mayor no la habían buscado por amor, la habían buscado por interés. Entonces, Elena le rogó al joven que la llevara al banco. Él, noble como siempre, la acompañó sin pensarlo 2 veces. Cuando llegaron, el joven se quedó afuera esperándola. Dentro, el ejecutivo la recibió con mucha consideración y le explicó que su esposo había sido un hombre previsor. Durante mucho tiempo había pagado su préstamo, sí, pero además había ido dejando un ahorro para la vejez de ambos, porque quería que los dos vivieran tranquilos cuando llegaran los años difíciles. Al escuchar eso, Elena se echó a llorar. Lloró por ese amor silencioso que todavía la seguía cuidando. Y lloró porque entendió que el hombre que ya no estaba había pensado más en ella que sus propios hijos, que la tenían viva delante de sus ojos, y aún así la trataban como un estorbo. Por favor, no le diga a mi hija cuánto dinero es. ¿Su hija no lo sabe? Si lo sabe, y quiere quitármelo todo. Elena salió del banco con el joven humilde que la ayudó. Elena ya no era la misma mujer que había entrado temblando a firmar. Seguía triste, sí, seguía herida, pero ahora sabía la verdad. Y también sabía que Dios no la había abandonado, porque cuando todos quisieron aprovecharse de ella, Él le puso en el camino a 2 personas buenas, un joven humilde y un hombre correcto. Afuera, el muchacho le preguntó si la llevaba de regreso. Elena lo miró con una tristeza serena y le dijo: Abuelita, ¿quiere que la lleve a su casa? No, hijito, esa nunca fue mi casa. Vayamos a comprar. Pasaron primero por un supermercado, donde compró algunos víveres. Esa noche cenó con la familia del joven. La casa era humilde, pero estaba llena de algo que en la de sus hijos ya no existía: bondad. Nadie la miró con fastidio. Nadie contó cuánto comía. Nadie la hizo sentir una carga. A la mañana siguiente, con la ayuda del joven, llamó a su hermana, que vivía en un pueblito, en la casa que sus padres les habían dejado. Al escucharla, su hermana le dijo que fuera a vivir con ella. Le confesó que no tenía mucho para ofrecerle, pero sí cariño, compañía y un hogar donde ambas pudieran cuidarse. Elena sintió que por fin Dios le estaba abriendo un camino. Aceptó feliz. El joven la llevó a la estación de carros, la ayudó con su maletita y la acompañó hasta que partió. Luego se despidieron con un abrazo sincero.
de esos que nacen del bien verdadero. Cuando Elena llegó al pueblito, su hermana la recibió con mucho cariño. La casa era pequeña, humilde, sencilla, pero estaba llena de amor. Por otro lado, la hija mayor volvió a casa con su suegra y no encontró a Elena. Solo vio una nota. Decía: «Hijita, gracias por todo y lamento mucho ser un estorbo para ustedes. Ya no los molestaré más, cuídense, su madre que siempre los quiso». La hija no sintió pena, no sintió culpa, no sintió vergüenza. Fue corriendo al banco para recoger el cheque, pero allí recibió el golpe que no esperaba. El dinero ya había sido retirado. Y esa vez, por primera vez, no fue Elena quien quedó abandonada. Fue la ambición de sus hijos la que se quedó con las manos vacías. Pero justo cuando la hija mayor intentaba asimilar la sorpresa, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Lo que hiciste ya salió de las sombras. Disfruta mientras puedas». Un remitente desconocido, una pista críptica. Algo en la ciudad que Elena había dejado atrás seguía moviéndose entre sombras. El aire se cargó de tensión y la hija por primera vez sintió un escalofrío. El misterio no había terminado. Y mientras Elena construía su paz en el pueblito, alguien observaba, planeando su próximo movimiento. El latido de una verdad aún por descubrir resonaba en silencio. He estado recibiendo amenazas y es por lo que le hicimos a mamá. Tienes que ayudarme. Pero si nadie sabe que la dejamos en la calle a mamá. Papá le dejó dinero a mamá. Yo iba a cobrarlo y, claro, repartirlo con ustedes. Pero mamá se adelantó. Aunque sola no habría podido hacerlo. Entonces alguien se está aprovechando de mamá y nos está quitando el dinero que nos pertenece. Entonces alguien se está aprovechando de mamá y nos está quitando el dinero que nos pertenece. Tranquila, hermana, que lo encontraremos a tu acosador y haremos justicia por lo que nos pertenece. No te preocupes. Investiguemos dónde puede estar mamá, porque deben de ser todos los ahorros de su vida de papá. Que nos estaremos comunicando. Investiguemos dónde puede estar mamá, porque deben de ser todos los ahorros de su vida de papá. Que nos estaremos comunicando. No le comentes nada a nuestra hermana, si no nos tocará menos. Me parece estupendo. Quedamos así. Mientras en la ciudad sus hijos se reunían por dinero, en el pueblo Elena empezaba a volver a respirar. La vida junto a su hermana no era lujosa, pero sí limpia de maldad. La casita seguía siendo humilde, con paredes sencillas, patio pequeño y muebles viejos, pero cada rincón tenía algo que hacía mucho ella no sentía. Paz. No tenía que pedir permiso para servirse un plato. No tenía que esconder que tenía hambre. No tenía que medir sus pasos ni cuidar cuánto ocupaba. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sentía una carga. Aquella tarde llegó el joven a visitarla. Traía en las manos un pequeño presente que su madre le había mandado con cariño, agradecida por la generosidad que Elena había tenido con ellos. No era algo costoso, pero sí sincero. Y eso, para Elena, valía más que cualquier otra cosa. La hermana lo recibió con gusto. Elena sonrió apenas lo vio entrar. La presencia de aquel muchacho siempre le traía calma, como si Dios le recordara, a través de él, que todavía existían personas buenas. Conversaron largo rato. Hablaron de la vida del pueblo, de los pequeños cambios de cada día. Luego, el joven la llevó a pasear cerca del río. El agua corría serena, el aire era limpio y los árboles se movían suavemente con el viento. Elena caminaba despacio, pero con el alma más ligera. Fue allí donde terminó de contarle su historia. Le habló de sus hijos, de la casa vendida, de las humillaciones pequeñas, de la estación, del hambre callada, del banco, de la mentira y de ese dolor tan hondo que deja la traición cuando viene de quienes uno más ama. El joven la escuchó con respeto, sin interrumpirla, como quien sabe que hay silencios que merecen ser honrados. La admiraba, no por haber sufrido, sino por seguir siendo buena después de tanto daño. Elena
con los ojos húmedos, le dijo que estaba segura de que Dios lo había puesto en su camino para ayudarla cuando más sola estaba. El muchacho bajó la mirada con humildad y le respondió: Dios te puso en mi camino, hijito. Y usted también es una bendición para mi familia, que la estima mucho. Porque desde que apareció en sus vidas, muchas cosas empezaron a cambiar. Le contó que había conseguido un trabajo mejor, que en casa ya respiraban más tranquilos, y que desde entonces su madre no dejaba de pedirle a Dios que cuidara a Elena y a su hermana, como si ya fueran parte de la familia. Quédese con este, para que estemos comunicados. Gracias, hijito. Que Dios siempre te cuide. Elena lo recibió emocionada, no por el aparato en sí, sino por lo que significaba. Alguien pensaba en ella, alguien quería saber cómo estaba, alguien se preocupaba de verdad. Esa noche, mientras en el pueblo se cerraban las ventanas y la paz caía sobre la casa, en la ciudad el miedo empezó a tocar otra puerta. La hermana mayor llegó a su casa cansada, inquieta, mirando hacia los lados como si sintiera que alguien la observaba. Al acercarse a la entrada, lo vio. Un hombre vestido de negro acababa de alejarse caminando con paso tranquilo. No pudo verle el rostro, solo notó que había dejado algo en la puerta. Con las manos temblando recogió el papel. Era una nota. La abrió y al leerla sintió que se le helaba la sangre. Ya dejen en paz a su mamá, o les irá mal a ustedes. Conozco cada una de sus casas. Hermano, tienes que escucharme. Estoy calmada. El acosador estuvo aquí. Dejó otra nota. Sabe dónde vivimos. Sabe todo. No es broma. Nos está vigilando. Tenemos que contarle a la hermana que también está en peligro. ¿Cómo vas a pensar en dinero en este momento? Eso no importa ahora. Investigué y mamá está en el pueblo con la tía. Viajamos mañana y arreglamos esto de una vez. De paso le exigimos lo que nos corresponde. Mañana por fin sabré quién es el acosador. La llamada terminó, y aunque el miedo seguía ahí, la ambición volvió a sentarse primero. El viaje fue largo y tenso. Nadie hablaba de la amenaza, nadie hablaba del miedo, solo del dinero. Ensayaban palabras, gestos, arrepentimiento falso, porque sabían algo. Elena siempre había perdonado. La casa era pequeña, tranquila, en paz, demasiado en paz para lo que traía. Elena abrió la puerta. Mamita, hemos venido a verte para pedirte perdón. Queremos que nos entiendas. Estamos pasando momentos muy difíciles. Lamentamos mucho todo lo sucedido. Sí, mamá, somos tus hijos y siempre vamos a querer estar contigo. Por eso hemos decidido que vas a vivir con nosotros para poder cuidarte. Hijos, no hay nada que perdonar. Todos cometemos errores. Lo importante es que se dieron cuenta. Yo siempre voy a quererlos. Mamá, trae tu maleta para irnos a la ciudad. No traigas mucho, porque iremos a comprarte algunas cosas para ti. Hijos, ya los perdoné, pero no iré a vivir con ustedes. Ustedes tienen sus deberes y si voy solo seré una carga para ustedes. No se preocupen. Mamá, pero sí nos darás el dinero que nos dejó papá para nosotros, ¿verdad? Yo pensé que estaban arrepentidos. Ustedes me dejaron cuando más los necesitaba. Ahora aprendan a resolver sus problemas. ¡Somos tus hijos! ¡No puedes hacernos esto! Ese dinero nos corresponde a nosotros, es de papá, no es tuyo. Claro, ahora prefieres gastar el dinero contratando gente para que nos amenace. Nos están acosando. Alguien nos sigue y es por tu culpa. Me duele mucho que piensen que yo pueda ser capaz de contratar a alguien. Soy su madre, jamás haría algo así. Si vinieron solo por el dinero, se pueden ir, porque no les daré nada. La puerta se cerró con un golpe seco y Elena quedó inmóvil en medio de la sala. El silencio fue breve porque el dolor la alcanzó de golpe. Llevó una mano al pecho, intentó respirar y sus piernas cedieron. Minutos después, la ambulancia rompió la calma del pueblo. En emergencia, su hermana llamó a los hijos con la esperanza de que al menos el miedo los hiciera reaccionar. Pero nadie contestó. En el hospital, la hermana esperó sola. Las luces blancas, el pasillo frío y el silencio hicieron más cruel cada minuto.
Entonces la puerta se abrió. El doctor salió con el rostro serio. La hermana se puso de pie, pero antes de escuchar la noticia, ya sintió cómo el mundo se le venía encima. Hermanos, ya saben el plan. Llegamos, buscamos por toda la casa el dinero que mamá guardó. Mamá no pudo gastarlo todo. Buscan bien. Esa vieja siempre escondía muy bien las cosas. Tiene que estar allí en la casa. Recuerden, es nuestra herencia. Hermanos, ¿están seguros que mamá no le darán de alta en el hospital? ¿Qué tal si nos encuentran cuando estamos buscando en la casa? O si algún vecino le avisa a la tía. Mamá quizá ni sale del hospital. ¿No ves que ya está vieja? Tranquila, todo saldrá bien. Podremos encontrar nuestra herencia. Mientras sus hijos revolvían la casa en el pueblo, Elena seguía en el hospital. Seguro que mamá prefirió dar nuestro dinero a extraños. ¡Destruyamos su casa! Sostenida solo por la calma de su hermana, que no se apartaba de su lado. No había visitas inesperadas, no había voces conocidas, hasta que la puerta se abrió. Era el joven humilde con su madre. Traían algo sencillo, un pequeño peluche y una bolsa con frutas. No era el valor de lo que llevaban, era la intención. La madre del muchacho le tomó la mano con cuidado, como si fuera suya, y el joven le acomodó la almohada en silencio. Elena los miró y sonrió. Una sonrisa suave, con los ojos húmedos, de esas que nacen cuando el alma reconoce el cariño verdadero. Porque en ese cuarto no estaban sus hijos, pero tampoco estaba sola. Días después, cuando volvió al pueblo con su hermana, la ilusión le duró apenas un segundo. Al abrir la puerta, encontró el desorden, los cajones abiertos, la ropa tirada, los recuerdos rotos. La casa no había sido visitada, había sido saqueada. Elena avanzó despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Se agachó y recogió una foto vieja, una de esas donde aún estaban juntos cuando todo parecía intacto. La limpió con la mano temblorosa y no dijo nada. No hizo falta. Su silencio lo dijo todo, pero la historia no se quedó ahí. Cuando el joven se enteró, volvió con su madre y sus hermanitos. No preguntaron cuánto tenía ni qué había perdido, solo se quedaron. Y poco a poco, entre platos compartidos, risas de niños y tardes tranquilas, esa casa volvió a sentirse como hogar. Y Elena, por fin, volvió a sentirse en paz. Mientras Elena intentaba recuperar la paz en el pueblo, en la ciudad, sus 3 hijos recibieron algo que ninguno esperaba. No era una llamada, no era un mensaje, eran documentos notariales. Los había enviado el hombre del banco. Aquel hombre que vio de cerca el miedo en los ojos de Elena, que entendió su fragilidad y que decidió no quedarse callado. En esos papeles no hacía falta explicar demasiado. Todo estaba claro. El abandono, el intento de quitarle su dinero, el maltrato, el saqueo de su casa. Y una advertencia firme. Si volvían a acercarse a Elena para presionarla, intimidarla o hacerle daño, enfrentarían consecuencias graves. La salud de su madre estaba delicada, y esta vez alguien se había puesto delante de ella para protegerla. Los 3 hijos leyeron los documentos en silencio. Por primera vez, sintieron que ya no tenían el control. No sintieron culpa, no sintieron arrepentimiento. Sintieron miedo, porque la codicia muchas veces no entiende de amor, pero sí entiende de consecuencias. Desde ese día, Elena dejó de vivir esperando que sus hijos cambiaran. Pasaron los años. Envejeció en el pueblo, rodeada de quienes sí supieron cuidarla. El joven humilde la visitaba como se visita a una madre. Sus hermanitos crecieron llamándola abuelita. Su hermana, fiel hasta el final, nunca se apartó de su lado. Y aquella casa, que un día quedó rota por la ambición, volvió a llenarse de platos compartidos, tardes tranquilas y risas pequeñas. Elena se fue apagando despacio, pero no se fue triste. Se fue con la serenidad de quien sufrió demasiado, pero al final encontró amor donde menos lo esperaba.
Y mientras ella descansaba en paz, la vida empezó a devolver lo que cada uno había sembrado. El hijo terminó encerrado, pagando por sus propios delitos. La hija mayor quedó sola, abandonada por quien un día creyó conocerla. Y la hija menor recibió el golpe más cruel. Sus propios hijos crecieron y la trataron con la misma frialdad con la que ella había tratado a su madre. Entonces entendió, pero ya era tarde, porque hay dolores que regresan, hay silencios que pesan, y hay lecciones que la vida no explica con palabras. Las devuelve con hechos. Elena no se vengó de nadie. No hizo falta. La vida se encargó de poner a cada hijo frente al espejo de lo que había hecho. Está bien que los padres amen a sus hijos con todo el corazón. Está bien que trabajen, se sacrifiquen y den lo mejor de sus años para verlos crecer. Pero hijos, nunca olviden esto. Antes de que ustedes pudieran caminar, ellos ya cargaban sus cansancios por ustedes. Antes de que ustedes pidieran algo, ellos ya estaban pensando cómo dárselo. Antes de que ustedes fueran fuertes, ellos fueron su refugio. No miren a sus padres como una carga. Mírenlos como la raíz de todo lo que son. Porque un día esas manos que trabajaron por ustedes van a temblar. Un día esa voz que los defendía va a hablar más despacio. Un día esa madre, ese padre, que parecía invencible, necesitará paciencia, compañía y amor. Y cuando llegue ese día, no los abandonen. No los hagan sentirse estorbo. No les rompan el corazón con indiferencia. Porque Dios ve cada lágrima que un padre oculta. Dios escucha cada oración que una madre hace en silencio. Y Dios también mira cómo los hijos tratan a quienes les dieron la vida. Amen a sus padres mientras los tienen. Abrácenlos mientras pueden. Llámenlos, visítenlos, cuídenlos. Porque cuando ya no estén, ningún arrepentimiento podrá devolverles su voz, sus consejos, ni su bendición. Un padre puede perdonar muchas cosas. Una madre puede callar muchos dolores. Pero Dios no olvida el amor que ellos entregaron, ni la forma en que sus hijos les respondieron.